En Poalí nos remontaremos a nuestras raíces culturales, desde grandes cabezas colosales hasta pirámides majestuosas, dioses poderosos y misteriosos, pasando por guerras, sacrificios y juegos, culturas antiguas, pero también únicas en el mundo, aportando conocimiento para el desarrollo de la humanidad. Eso y mucho más. Bienvenidos a Poalí, Orígenes Prehispánicos. El episodio de hoy es Olmeca, Cultura Madre. Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bien. El día de hoy empezaremos una nueva temporada bastante divertida, con mucho conocimiento y nos vamos a remontar a una de las épocas más importantes donde surgen las civilizaciones mesoamericanas. Bueno, hoy hablaremos de la cultura, la mera mare, la mera mera, la madre de Mesoamérica. Y bueno, para poder hablar a detalle de esto, es un placer que el día de hoy me acompañen mis queridos colegas, Diego y Valeria. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Ya, Jesús, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias y también es un placer saludar a mi querida colega, amiga y compañera, a mi compañera Valeria. ¿Cómo te encuentras? Ay, estoy bastante feliz de estar aquí con ustedes, y poder entender mejor sobre nuestra historia. Bueno, como nosotros sabemos, la cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que florecieron en el continente americano. Sí, casi todos recordamos esta cultura por sus majestuosas obras. Son las cabezas colosales que representan los retratos de quienes van a gobernar los trópicos, en los que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en México. La cultura olmeca debió estar bien organizada y adaptada para vivir en los trópicos, porque sabemos que algunas de esas cabezas colosales, de unas 40 toneladas de peso, imagínate, no man, en ocasiones tuvieron que ser transportadas cuesta arriba a distancias de hasta 60 kilómetros. ¡Au! Realmente, pues sí, estaban bastante pesadas y para aquel entonces que no había tantas herramientas o equipo como hoy en día, sí está cañón. Pero bueno, Yo creo hasta la que actualidad, algo. sí, de hecho hasta la actualidad los olmecas siguen siendo una civilización pues bastante misteriosa. Ciertamente, ni siquiera sabemos cómo se llamaron a sí mismos, pues verás que la palabra olmeca es su nombre náhuatl y eso significa habitantes de la región de Ule. Tienes mucha razón. Se debe porque vivían en las regiones que actualmente son los estados de Veracruz y en Tabasco. En esos estados se daban mucho los árboles de hule, de ahí por su nombre de esta cultura. Y debido a la falta de evidencia arqueológica, sus orígenes étnicos, así como la localización y extensión de asentamientos siguen sin saberse. No obstante, los olmecas sí codificaron y dejaron registro de sus dioses y prácticas religiosas utilizando símbolos. ¡Qué cool! Sí, realmente bastante interesante. Y por otro lado, algo muy importante para cualquier civilización, pues es el alimento. ¿Cómo se alimentaban los olmecas? Bueno, existe No sé información, si alguno de ustedes saben. sí, yo sé algo de eso. Existe alguna información que indica que ellos se van a alimentar principalmente a través de la recolección de frutos y la caza de animales. Y bueno, y para realizar la caza de animales, ellos fabricaban diferentes armas de piedra. Pero creo que la pregunta fundamental que vamos a tener que hacernos es la siguiente. ¿Cómo es que surgen los olmecas? ¿Cuál es su lugar de origen? Pues desde que se han hecho descubrimientos de ellos, han habido diferentes hipótesis. Entre ellas, algunas señalan que los olmecas provenían del viejo mundo. Esto por sus rasgos físicos. No, eso es lo que pensaban algunos arqueólogos. Esto por sus narices anchas y sus labios muy gruesos de las cabezas colosales. Es por tal motivo que ellos pensaban que ellos van a venir de África. Pero además de estas coincidencias, no se han encontrado evidencias para esa hipótesis que yo sepa. Porque conforme vamos avanzando se van descubriendo cosas nuevas. Por ejemplo, recientemente se descubrieron huellas de hace muchísimos años, más de las esperadas que supuestamente el humano llegó de África hasta acá. Supuestamente, entonces pues a ver cómo va cambiando la cosa. Sí, yo igual estaba pensando un poco de eso, o sea que, bueno, se dice históricamente que todas, bueno, que el ser humano
como tal se dio en África y ya se fue dispersando por Europa, por Asia. Luego, cuando pasó lo de la era de hielo, pues por el estrecho de Bering fue que se pudo pasar al continente americano, ¿no? Entonces ya fue como se empezó a poblar toda esta parte de acá. Pero, o sea, por otro lado, un arqueólogo notó que había una similitud entre la escritura olmeca y los jeroglíficos de China. La mayoría de investigadores han descartado esta hipótesis por falta de pruebas, pero yo en el fondo de mi corazoncito digo que es cierto porque estas culturas la verdad es que fueron otro rollo, a mi parecer. Pues Sí, tienes un poco de razón, podría ser, ¿eh? No sabemos con total certeza. Con eso de que los asiáticos son bien volados, pues quién sabe. Pues lo más seguro es que los olmecas fueron descendientes de la primera migración humana, como yo dije hace rato, que cruzó el estrecho de Bering hace unos 20.000 años. Bueno, entonces si hay rasgos asiáticos, como lo estamos mencionando, deben de venir de ahí. Sin embargo, se ha dicho y se han hecho estudios de que los rasgos son completamente autóctonos. Y bueno, respecto a las investigaciones y todo eso que se han dado, pues los restos más antiguos de esta cultura los encontramos en el centro de San Lorenzo, pero la ciudad más importante de los olmecas fue La Venta. Ahí. Se cree que la ciudad de La Venta pudo tener en ese entonces más de 20.000 habitantes. Bueno, pero no sé si ustedes sabían, pero sería la ciudad de La Venta, es donde se alojaría la pirámide más antigua de toda Mesoamérica. Sí, bastante interesante, pero bueno, ya cambiando un poco del tema, ¿cómo sería su organización de los olmecas? Bueno, su sociedad va a estar organizada, bueno, estaba organizada en varios grupos. En primera instancia se encuentran los gobernantes. Ellos a la vez eran sacerdotes y jefes de esta guerra. No, pues Posteriormente, básicamente ellos hacían muchas cosas, además de gobernar, sacerdote y acá mandar. es que no tenían nada que hacer y tenían mucha energía, pero Es lo más posteriormente, en probable. segunda... Ay, sí, yo no aquí cansándose. Pero bueno, en segunda posición se encontraban los artesanos, esos mis panas fieles. Que por cierto van a ser pues esculturas y demás obras bastante impactantes en el arte. Y, Así es. ajá, y ya finalmente, como siempre, pues tristemente encontramos a los campesinos en la mayoría de las civilizaciones o sociedades. Y bueno, los campesinos van a ser la mayoría de la población, ellos se van a encargar de trabajar la tierra y además van a participar en la construcción de las ciudades e igual pues como soldados olmecas, ¿no? La unidad y solidaridad fueron el principal núcleo de la sociedad, ¿no? Bueno, y hablando de sociedad, sabemos que esto va dependiendo de la mano de una economía, así que pues a mí me gustaría saber cómo era su economía. Bueno, pues cerca del año 1000 antes de Cristo hay una proliferación de aldeas y aumento en su población debido a la abundancia de alimentos. Y bueno, es que sería la abundancia de alimentos la que podría permitir que haya nueva introducción de nuevas técnicas agrícolas. Entre ellas vamos a encontrar el riego por canales y mejores formas de almacenamiento de las cosechas. Algo así escuché en mi clase de economía del semestre pasado, muy interesante por cierto. Y bueno, la abundancia del agua les permite tener de 2 a 3 cosechas anuales y con ello tener un pueblo autosuficiente. Sí, de hecho, los grandes centros olmecas van a ser los primeros planificados de todo Mesoamérica. De hecho, ellos planifican de manera detallada y apoyándose de los puntos cardinales, que es algo muy impactante, la verdad. Así es por eso el motivo que se piensa que ya tenían conocimientos astronómicos. Bueno, esto dicen algunos de los investigadores. Sí, algo bastante curioso es que muchas civilizaciones antiguas, a pesar de que ya tienen más de 1000, 2000 o 3000 años como los egipcios, pues muchas de ellas se apoyan de la astronomía, ¿no? Es algo bastante curioso. Y regresando a los olmecas, pues el desarrollo económico de ellos va a incrementar debido al comercio, a la producción de diferentes objetos de lujo y a la recaudación de tributos.
Asimismo, las aldeas le tenían que entregar a las ciudades alimentos, materiales, artesanías y también la mano de obra. Esto va a ser con la finalidad de llevar a cabo los trabajos públicos. De hecho, lo único que nosotros conocemos de los Olmecas, como ya lo hemos dicho, es gracias a toda la arqueología que nos pudieron dejar, y la cual le vamos a encontrar en tres ciudades principales para ellos, que sería San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Sin duda alguna, el legado más notable de la civilización olmeca fueron las cabezas colosales que produjeron. Estas fueron talladas en basalto y todas presentan rasgos faciales únicos por los que son consideradas los retratos de sus gobernantes. Oye, pues ¿qué onda con los gobernantes? Se querían retratar a cada rato. Sí, realmente que sí. De hecho, hay quienes dicen que era esto porque los gobernantes a la vez hacían el juego de pelota o ocupaban la misma cabeza olmeca como un trono y ahí pues ya mandaban. Eso es lo que se dice los investigadores. ¿Quién sabe? Bueno, hablando un poco más de las cabezas, estas pueden alcanzar una altura de los 3 metros de altura y pesar hasta 8 toneladas o más, y en ocasiones la piedra transportada de distancias tan increíbles como 80 kilómetros o hasta más. Un gran misterio sobre cómo cómo las transportaban, y la verdad es que yo no quiero saber porque solo de imaginármelo me duele la espalda y las rodillas, y de acuerdo a los investigadores, presuntamente se transportaban en grandes balsas del río. Ah, entonces ya no me duele tanto la rodilla. De hecho, el basalto es una piedra volcánica que no se encontraba en la zona. Por eso el misterio de cómo lo hacían para que las desplazaran y cargar estas enormes y pesadas piedras. La verdad es que nunca lo sabremos con exactitud de cómo las transportaron y desconocemos si ya ellos utilizaban ruedas funcionales. Es por ello que la única explicación posible, como ya lo mencionó Valeria, es de que utilizaran los ríos para poder trasladarlas. Y bueno, las cabezas se dicen que representan al gobernante quien aparecía con un casco protector para la guerra o juego de pelota, y a veces se mostraba al sujeto con garras de jaguar colgando sobre la frente. O sea, como si hubiera sido perforaciones. Sí, de hecho en la cultura olmeca igual ya sacan los tronos, cuya función aún es un poco incierta, pero igual realizaban ya las esculturas con cabeza de jaguar. Posiblemente representando el uso de la piel de dicho animal como un símbolo de poder político y religioso. Igualmente utilizaban madera y barro para hacer esculturas y vasijas. Entre estos encontramos las famosas caras de niño. Sí, y de hecho el jaguar va a ser un símbolo que encontró el Olmeca para representar el universo. No sé si ustedes sabían, pero es el día y el sol. Y esto decían ellos que era por su piel dorada que tiene el jaguar. Eso yo no lo sabía. Bueno, y Qué bonito. lo que sí sabía es que y la noche en la oscuridad por sus manchas negras, o sea, de hecho es el creador y responsable de todas las cualidades. Por estas razones, los investigadores han deducido que el jaguar era tratado por los olmecas como un dios, uno de los principales que ellos van a tener. Pues necesitamos regresar a esas esculturas porque los pobres jaguares cómo lo están sufriendo ahorita. Muy bueno. El hecho de que estas gigantes esculturas muestran solamente la cabeza podría ser explicado por la creencia mesoamericana de que únicamente tal parte del cuerpo es donde se aloja el alma. Otra cosa es que el arte olmeca se distingue porque las proporciones de los rostros, esculturas, son como son, es decir, como deben ser. Sus ojos son almendrados y sus labios, como ya se había mencionado, son como de jaguar. Además de que la anatomía suele ser muy naturalista a la de los cuerpos humanos, es decir, buscaban apegarse a la realidad. Bueno, sí, estos no tan estilizados como las culturas posteriores. Tal vez posteriores serían como la azteca y la maya. Pero bueno, ya por último hay que mencionar qué les pasó, porque pues de la nada desaparecieron, no sabemos qué les ocurrió, no quedó rastro alguno, no sé
que ustedes sepan, mis queridos colegas. Pues yo lo único que sé es que a partir del año 900 a.C., esta cultura tuvo una lenta decadencia. Yo te voy a explicar, pero nada más porque me caes bien. Pues verás, se dice que desaparecieron debido a rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos. En otras hipótesis señalan que haya sido por los cambios ambientales de los ríos, por lo cual propició el hambre y pues ya sabes que ya varió con eso del hambre. Sí, cuando pues ya no hay alimento, lo que tiene que hacer uno pues es irse a otro lado para buscar el alimento. Pero también hay otros investigadores que señalan que posiblemente haya sido por las erupciones volcánicas, lo cual dejó infértil la tierra y pues tuvieron que emigrar a nuevos lugares. Estos hechos llevaron a la destrucción de las ciudades. Así, poco a poco se realizaría un proceso de migración hasta llegar al punto del abandono total de las ciudades. Lo cierto es que para el año ya 400 antes de Cristo, ya todo estaba pues en Mesoamérica. Con esta migración, igual dispersaron sus conocimientos, sus inventos y su cultura. De hecho, la influencia de las culturas posteriores sobre los olmecas es bastante notable, pues hay que mencionar que a los mayas se les debe el uso del número 0, pero este conocimiento ellos lo tomarían de los olmecas. Bastante curioso, ¿no? Ahora mi duda es cómo lo hacíamos antes que existiera el 0. Pero bueno. Y las pirámides que se construyeron, las grandes civilizaciones mesoamericanas, las inventaron los olmecas, nomás para que veas. Aunque todavía las hacían solamente de tierra. Dieron el principio, pero ahí se dio. Bueno, el juego de pelota igual fue un invento de los Olmec. Como dato curioso es que la pelota de hule más antigua se encontró en el sitio arqueológico El Manatí. Algo que igual hay que mencionar es que las ideas mitológicas como el de la serpiente emplumada y la división del universo en niveles están presentes en la cultura Olmec. La razón es que la cultura olmeca es la cultura madre de toda Mesoamérica. Realmente hay que recordar a la cultura mesoamérica como una de las más importantes de todo el continente americano. Sin duda nos dejaron amplios conocimientos en diversas áreas, hicieron las bases como para las pirámides, como ya lo mencionabas, Valeria. Y bueno, así hemos llegado al final de este episodio. Y igual los queremos invitar a nuestro próximo episodio, el cual es el misterioso Teotihuacán. Estamos seguros que les va a encantar, al igual que este. Y por el momento nosotros nos despedimos, les mandamos un gran saludo. Diego, Vale, pues un placer tenerlos por aquí. Pues el placer fue mío. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y muchas gracias por su tiempo. También el placer fue mío, gracias por compartir esa información conmigo. Y bueno, igual yo les hago una invitación de que visiten el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es muy interesante, donde podrán ver una de estas cabezas colosales y enriquecer su conocimiento y darse una idea de todo lo que hemos hablado. Y posiblemente hablaremos más adelante en los siguientes capítulos de este podcast. Hasta la próxima. Cuídense mucho.